jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión 263 puede ser seguida a través de nuestras redes sociales, el aula virtual del Poder Judicial y el canal Justicia TV. Comenzamos la presente sesión saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, don Rómulo Carcaus Tocaya, así como nuestro distinguido expositor, el magíster Ricardo Elías Puelles, quien disertará hoy el tema cibercrimen, ataques contra datos y sistemas informáticos. Inmediatamente le damos el uso de la palabra a nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, Rómulo Carcaus Tocaya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial a nuestro ilustre visitante, expositor del día de hoy, y a cada uno de los participantes. Valga la oportunidad para reconocer al doctor Mendoza Celis, quien era el presidente de la Comisión de Capacitación, que por problemas laborales ha tenido que ceder y espero asumir la responsabilidad que esto exige. En esa medida, una vez más, quiero dar la bienvenida al doctor Ricardo Elías Puelles, reconocido profesional del derecho y acucioso investigador de nuevos temas que debe encarar el derecho penal. El día de hoy nos acompañará con un tema importante, como se ha señalado, cibercrimen, ataques contra datos y sistemas informáticos. En esa medida, doctor Elías Puelles, una vez más, mi reconocimiento público y sincero, y bienvenido a esta su casa, la Corte Superior Nacional Especializada en Delitos Especializados. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctor Rómulo Carcaus Tocaya. Antes de darle pase a nuestro expositor, rápidamente lectura de su hoja de vida. Ricardo Elías Puelles es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención de sobresaliente por la tesis Los fines constitucionales de la pena como fundamentación de la derogación de las gracias presidenciales. Maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, en Italia, por la tesis Incredibilidad subjetiva, persistencia y verosimilitud del testimonio en juicio, maestrando en sistemas de justicia y racionalidad por la misma Casa de Estudios. Cuenta con estudios de posgrado en teoría del delito por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en litigación oral por la Asociación Unidos por la Justicia Argentina y en gestión de la formación y capacitación por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de la primera Escuela Latinoamericana de Defensores Penales Argentina y miembro de la tercera Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana. Es especialista en garantías constitucionales de la investigación de la prueba en el proceso penal y especialista en derecho penal y comportamiento humano, avances desde la neurociencia y la inteligencia artificial por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y ha cursado el programa de actualización en ciberseguridad de delitos informáticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como curso de especialización en la prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio en la Universidad de Girona. Las muy buenas tardes al magíster Ricardo Elías Puelles. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi más sincero agradecimiento y saludo al doctor Rómulo Carcausto, y muy contento y emocionado por haber sido invitado a un espacio académico tan importante y reconocido en nuestro país como es la Cátedra de los Jueves. Tengo 45 minutos para realizar la exposición, así que iré directo al punto. A ver, fíjense ustedes, vamos a cronometrar el tiempo. Cibercrimen, ataques contra los datos y sistemas informáticos. ¿Qué significa esto? Esto significa que de todos los bienes jurídicos que el cibercrimen va a atacar, nosotros nos vamos a tener que buscar o identificar uno que proteja estas dos categorías.
Obviamente, no estamos frente a un fenómeno local, estamos frente a un fenómeno global. Tanto es así que hacia el año 2022, a fines del año 2022, UNODC, esto es la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicó un convenio de ciberdelincuencia organizada. Fíjense, o sea, ya no estamos hablando de aquella persona que comete un fraude informático, vía carding, vía phishing. Ahora estamos entendiendo que el fenómeno que nos toca investigar académicamente o desde la persecución pública es algo más grande de lo que pensábamos. De hecho, en este convenio de la ciberdelincuencia se aborda un capítulo específico que es lo que vamos a tocar el día de hoy. La protección de los datos y los sistemas informáticos, básicamente por los ataques de acceso ilegal, llamado hacking, atentados contra datos y sistemas informáticos, esto es, daños informáticos y sabotaje informático, e interceptación ilegal de datos informáticos. Entonces, esto es una alerta que debemos tener. Ya el fenómeno de la ciberdelincuencia llega a un estatus que Naciones Unidas está incluso investigando a nivel académico, a propósito de este convenio. Primer punto, ¿qué es el ciberdelito o qué debemos entender por cibercrímenes? Si es que registramos básicamente la evolución de la ciberdelincuencia, tendríamos que remontarnos hacia la década de los 80, incluso un poco antes, pero Ulrich Sieber tiene un trabajo muy interesante, un compendio llamado Delitos Informáticos, recogidos en el año 92 aproximadamente por Santiago Mir Puig, en unas jornadas que reconocidos profesores alemanes y españoles publicaron una serie de artículos dedicados a la delincuencia informática, y Ulrich Sieber advertía y decía, a ver, los delitos informáticos de manera general podemos analizarlos o aproximarnos a ellos desde dos parámetros, uno de carácter económico y otro de carácter privado, de la intimidad de las personas. Obviamente esto ha ido evolucionando, pero aquí ya encontramos una primera identificación de lo que significa la lucha contra la ciberdelincuencia. Y si bien hoy en día los delitos cometidos contra datos y sistemas informáticos ya no se reconocen como delitos contra el patrimonio, sino que adquieren un estatus distinto, sí es importante identificar que en la génesis se advierte que la información como tal tiene un contenido o un valor económico importante que ha de ser preservado. El profesor Marcos Salt, hacia el año 94, ya identificaba este fenómeno y decía, cuando estamos hablando de la delincuencia informática de carácter patrimonial o económica, vamos a tener en consideración que los sistemas informáticos pueden ser utilizados como herramientas para la comisión de otros delitos o pueden ser el objeto de acción desvaliosa de otros delitos. Esto es lo que más adelante se conocería como ciberataques puros o ciberataques réplica. Así llegamos hacia los estudios que ha hecho el profesor Miroy Linares, Fernando Miroy Linares, en una obra muy conocida llamada El cibercrimen, publicada en Marcial Pons. Entonces, él advierte y dice, cuando nos aproximemos a este fenómeno global o a este fenómeno criminal, tenemos que hacer una diferencia entre lo que se conocen como delitos informáticos y lo que se conoce como ciberdelitos. Y uno diría, ¿y por qué esta diferencia? La diferencia, aun cuando es terminológica, sí nos permite identificar que el fenómeno ha avanzado. De los delitos informáticos en los cuales se identificaba hacia la década de los 70, hacia la década del 70, que el medio a perpetrarse era el uso de los sistemas o el computador como objeto de protección, de ahí que también se le haya denominado los computer crimes, a los ciberdelitos en los cuales, está bien, no estoy protegiendo los sistemas informáticos en sí, de por sí, sino lo que estoy haciendo es su protección a través de su vinculación en las redes como el Internet. Pensemos, antes protegíamos un dispositivo informático o la información contenida en un ordenador y ahora protegemos lo que se encuentra en los servidores o en las nubes. Ahora bien, vamos a tener, como les comentaba, tres tipos de ataques o tres tipos de ciberataques.
ciberataques puro, ciberataques réplica y ciberataques de contenido. Lo que nos toca abordar el día de hoy se engloba dentro de lo que se conocen como la ciberdelincuencia pura. ¿Por qué? Porque aquí vamos a identificar aquellas conductas en las cuales las tecnologías de la información y la comunicación, o también las nuevas tecnologías, son tanto la herramienta o instrumento para la comisión como el objeto de comisión misma. Un ejemplo, lo conocido como ransomware. Esto es el secuestro informático. El día de hoy, prendo la computadora, veo que inicio sistema y me aparece un mensaje y me dice, si usted no paga un bitcoins a través de estas, digamos, con estas credenciales y demás, no va a poder acceder. Ahora, el ordenador está incólume, se mantiene incólume. El problema está en que yo no puedo acceder al sistema informático en sí. Ciberataques puros. Luego vamos a tener una segunda categoría denominada ciberataques réplica. Esto es, las tecnologías de la información y la comunicación son empleadas para cometer delitos tradicionales. Un ejemplo específico son las estafas en entornos digitales o los fraudes informáticos. La tecnología sirve como un instrumento o una herramienta que facilita la comisión de delitos tradicionales. Ejemplo, el día de hoy abro mi correo electrónico y dice que he ganado la lotería, que debo de realizar un pago para que pueda acceder al premio. Realizo el pago y sencillamente no recibo ningún tipo de premio. Esto es lo que se conoce como una estafa en entornos digitales o también algunos casos de fraudes informáticos. Básicamente lo que estamos viendo es que las herramientas tecnológicas facilitan la comisión de delitos tradicionales. Y finalmente, los ciberataques de contenido, que ha sido recogido por la doctrina y por el Convenio de Budapest como dos delitos en particular. La distribución de imágenes de abuso sexual infantil, esto es mal llamada pornografía infantil, y además los delitos informáticos contra el patrimonio. Entonces, estas tres categorías son sumamente importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque también han sido reconocidas o recogidas en el Convenio de Budapest o Convenio sobre la ciberdelincuencia, que data del año 2001, pero que Perú se adhirió en el año 2019, vigente desde diciembre del 2000, ratificado y entró en vigor desde diciembre del 2019. Entonces, lo que tenemos aquí, fíjense ustedes, es tres tipos de ciberataques, dentro de los cuales se encuentra el que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Respecto al marco normativo, siempre es importante tomar en consideración que Perú, a diferencia de otros países que han recogido los ciberdelitos en su legislación, en sus códigos penales, nosotros tenemos una legislación específica o legislación especializada, que es la Ley 30.096. Dos instrumentos a tomar en consideración son la Ley de Gobierno Digital y la Ley de Ciberdefensa. ¿Por qué? Porque se desarrollan algunos conceptos como seguridad de la información que vamos a abordar el día de hoy. Y finalmente, el convenio sobre la ciberdelincuencia que hemos señalado. Ahora, es importante que sepamos o que analicemos el convenio sobre la ciberdelincuencia, sí. Aquellas personas que deseen profundizar los estudios en materia de cibercriminalidad, es importante que revisen cuáles son los países o los estados que ya se han adherido al convenio de Budapest. Fíjense, tenemos desde República Dominicana, aquí en la región latinoamericana, que se adhirió en el año 2013, hasta Brasil, que se adhirió en el año 2021, pero que entró en vigor en el 2022. Nuestro país es uno de los países que ha efectuado reservas y declaraciones sobre algunos tipos penales, como por ejemplo la distribución de imágenes de abuso sexual infantil y el acceso ilícito. En el caso de la pornografía infantil, por ejemplo, Perú ha señalado que nosotros sí necesitamos o exigimos como parte del tipo penal que, que sean menores de edad quienes aparezcan en estas imágenes, sean fotografías o sean videos. Hay algunas legislaciones y el propio Convenio de Budapest señala que existe hoy en día una discusión al respecto que permiten la sanción de la pornografía infantil no cuando hay menores de edad, sino cuando hay representaciones gráficas de menores de edad. Entonces, Perú ahí dijo,
Sobre ese punto nosotros no vamos a tomar esa recomendación. Bien, entonces tenemos hoy en día 8 países que integran digamos que se han adherido de la región latinoamericana al Convenio de Budapest. Ahora, el título de la exposición, ya tomando esta como preámbulo o marco introductorio, estas consideraciones, tiene como objeto, tiene como título es Delitos contra los datos y sistemas informáticos. Entonces, si estamos hablando de datos y sistemas informáticos, es importante analizar y saber que, por ejemplo, la Ley de Delitos Informáticos recoge dentro de la legislación continuamente las expresiones sistemas y datos informáticos al momento de analizar fraudes informáticos, interceptaciones ilícitas, daños informáticos, sabotaje informático e intrusismo informático. De la misma manera con el delito de abuso de dispositivos y sistemas informáticos. Además, ya cuando entramos o queremos definir lo que son los sistemas informáticos y los datos informáticos, vamos a ver que las legislaciones y los cuerpos normativos de diferentes estados, o en estos casos, de convenciones como la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, recogida por UNODC, describen de manera bastante parecida a la que se recoge en el Convenio de Budapest. Por ejemplo, todo dispositivo electrónico, magnético, óptico, electroquímico de procesamiento de datos a alta velocidad o conjuntos de dispositivos interconectados o relacionados que realizan funciones lógicas, aritméticas de almacenamiento, incluyendo los medios de almacenamiento mismo. Ahora, ¿por qué es importante empezar a definir o tener una claridad entre estos dos conceptos? Básicamente porque existen dos delitos que requieren esta diferenciación. Los delitos que sean cometidos contra los sistemas informáticos y los delitos que sean cometidos contra los datos informáticos. Por ejemplo, y esto es algo que generalmente salen en los conversatorios o en las conferencias, los programas entran dentro de la categoría de sistemas informáticos o entran en la categoría de datos informáticos. El Convenio de Budapest hace una referencia específica sobre ello. Ahora, como segunda categoría, datos informáticos, la Convención Árabe relativa a la lucha contra los delitos de tecnología de la información establece que es todo lo que se puede almacenar, todo lo que se puede procesar, todo lo que se puede generar y todo lo que se puede transferir mediante las tecnologías de la información. Bien, ahora, cuando hablamos de datos informáticos de manera específica, podemos hablar de los datos contenidos en historial médica informática, en datos financieros que están alojados en bancos o en las entidades financieras, datos educativos, datos relacionados al trabajo, información contenida en línea, así como la información de uso de los dispositivos informáticos. Lo que no integra esta definición son los datos de tráfico, esto es, los datos relacionados a la transmisión de la información como circuito o cadena de comunicación. Esto es lo que se conoce como datos de tráfico y está contemplado en el artículo 1, literal D, del Convenio sobre la Ciberdelincuencia. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Básicamente porque estamos orientando a nivel doctrinario y a nivel de práctica estamos yendo hacia algunos conceptos bastante novedosos, como por ejemplo la identidad en línea y la identidad fuera de línea como objeto de protección. La identidad fuera de línea puedo ser Ricardo Elías, abogado, penalista, docente, etcétera, pero de repente tengo una identidad en línea. Me protege en cierta medida el anonimato, no quiero revelar mi nombre y quizás tenga alguna identidad distinta. Entonces, aquí también empieza a haber algunos problemas de carácter de objeto de protección. ¿Hasta qué punto voy a proteger los datos que se contengan en línea? O se mantengan en línea. Ya aterrizando al Convenio de Budapest o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, vamos a ver que los datos informáticos es toda representación, esto es, toda descripción que permita realizarse sobre los hechos, sobre información o sobre conceptos que se prestan a tratamiento informatizado, esto es, a tratamiento automatizado. Los datos informáticos van a tener una categoría dual, van a ser objeto de delito o van a ser objetos de medida de investigación.
¿Por qué? Porque si tenemos a un ciberdelincuente que va a atentar contra los datos informáticos contenidos en un sistema, vamos a ver que va a ser el objeto del delito. Pero si tenemos un señor fiscal que está presentando un requerimiento para acceder a los datos informáticos dentro de una investigación criminal, los datos se convierten en objetos de medidas de investigación. Entonces, es muy importante el informe explicativo del Convenio de Budapest, hace referencia a esta dualidad también. Ahora, cuando estamos hablando de los sistemas informáticos, estamos hablando en general de los dispositivos. Y estos dispositivos pueden encontrarse de manera aislada, pueden encontrarse como conjuntos interconectados de dispositivos o puede ser un conjunto relacionado entre ellos mismos. Lo importante es que sea una red de una interconexión entre dos o más sistemas, cuya función, y esto es importante tomar en consideración, es el tratamiento automatizado de los datos. Y además permiten la ejecución de programas. Esto son automatizados por cuanto no requieren la intervención humana y ejecutan programas a través de instrucciones que pueden ser ejecutadas por el equipo hasta alcanzar el objeto deseado. Muy bien. Ahora, ya diferenciando los conceptos de datos informáticos y de sistemas informáticos, nosotros podemos analizar nuestra ley de delitos informáticos y vamos a ver que tiene un nombre. Dice, delitos contra los datos y los sistemas informáticos. Ese es el título que tiene el capítulo que recoge estos tres delitos. La pregunta sería, ¿eso significa que los datos informáticos y que los sistemas informáticos se erigen como el objeto de protección de la legislación? Y vamos a ver, fíjense, algo bastante interesante para comprender qué es lo que realmente queremos proteger. Hay algunas corrientes que sostienen y dicen, lo que se busca proteger es la información misma. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos a la Ley de Delitos Informáticos con el título, Delitos contra Datos y Sistemas Informáticos. Pero si revisamos el convenio sobre la ciberdelincuencia, que es al que nos hemos adherido en el año 2019, vamos a ver que tiene un nombre relativamente distinto para agrupar los mismos delitos. Dice, delitos cometidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sistemas informáticos. Y esto no es poca cosa. Cuando estamos hablando ya de estas tres categorías, confidencialidad, integridad y disponibilidad, estamos refiriéndonos a tres características o tres elementos de lo que se conoce como ciberseguridad, seguridad de la información o seguridad informática. Por eso es que hoy en día hay muchos autores que reconocen y sostienen que el objeto o el bien jurídico de protección en los ciberdelitos puros, como son los que estamos analizando, es la seguridad informática o la seguridad de la información. Y dentro de ellos, estos tres elementos, confidencialidad, integridad y disponibilidad. No tanto los datos y los sistemas informáticos que van a ser el objeto de delito, sino el bien jurídico va a tener que ser otra cosa. Y fíjense, y esto es muy interesante analizar desde el punto de vista del bien jurídico. Por ejemplo, Perú recoge el delito de acceso ilícito en el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, también lo recoge el Convenio de la Ciberdelincuencia, también en su artículo 2. Pero la discusión es, ¿y qué protege el delito de acceso ilícito? Hay algunos autores que sostienen que el delito de acceso ilícito protege la intimidad personal. Si afirmamos esto, la intimidad personal como objeto de protección, diríamos, ¿y por qué se encuentra regulado en un capítulo distinto y no dentro del capítulo que recoge la interceptación de datos informáticos? ¿No será que el acceso ilícito en realidad lo que busca sancionar son los ataques contra la confidencialidad de los datos y los sistemas informáticos? Luego, atentados contra la integridad de datos y sistemas informáticos, ¿qué es lo que se sanciona? Lo que se sanciona es aquellos ataques contra su integridad y contra la disponibilidad. Entonces, es importante que empecemos a abrir este debate y busquemos el objeto de protección o el bien jurídico protegido detrás de ellos. Si analizamos un poco más la Ley de Delitos Informáticos, vamos a encontrar, y lo comparamos con el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, vamos a encontrar, por ejemplo,
que los 5 delitos propuestos en el convenio sobre la ciberdelincuencia han sido recogidos también en la ley de delitos informáticos. ¿Acceso ilícito? Sí. ¿Ataques contra la integridad de datos informáticos? Sí. ¿De sistemas informáticos? También. Pero fíjense que aquí ocurre algo peculiar. El delito de interceptación ilícita está recogido en el convenio sobre la ciberdelincuencia como parte de este título. Pero cuando se traslada a la ley de delitos informáticos, se crea un capítulo específico llamado Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Entonces ahí ya empieza un primer problema adicional. Luego, el convenio sobre la ciberdelincuencia busca también sancionar el abuso de dispositivos informáticos, es decir, anticiparse, adelantar la barrera punitiva para sancionar aquellas conductas que van a poner en lesión o que pueden lesionar estas categorías. ¿Perú lo recoge? Sí, también, Perú lo recoge, pero lo recoge en un artículo 10 que sistemáticamente está muy mal ubicado. Hemos ubicado este delito, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, dentro de lo que se conoce como las disposiciones comunes. Entonces, al ubicarlo en disposiciones comunes, puede que generemos problemas en la interpretación o los alcances de la figura. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que recomendamos es realizar una reubicación para que se corresponda a la ubicación sistemática de estos delitos y podamos agruparlos dentro de una sola categoría, que puede ser delitos contra los sistemas informáticos, delitos, discúlpeme, contra la seguridad informática o, como propone el Convenio de Budapest, contra estas 3 categorías. Hoy en día también hay una discusión en cuál sería el concepto más adecuado: seguridad informática, seguridad de la información o ciberseguridad. Bien, son 3 conceptos que se están discutiendo. En lo que sí hay consenso son en estas 3 categorías: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad, y esto lo he sacado, digamos, para citar la fuente, del Código de Derecho a la Ciberseguridad de España, actualizado al año 2022. Por confidencialidad, entonces, vamos a comprender la propiedad o la característica consistente en que la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Y ahí ya vamos haciendo una diferencia en intimidad. Intimidad versus confidencialidad. En España, por ejemplo, la discusión es mucho más fuerte, porque el delito de intrusismo informático o acceso ilícito se encuentra recogido dentro del capítulo que sanciona los delitos contra la intimidad. Por lo tanto, es mucho más complicado argumentar que la confidencialidad se erige como un bien jurídico protegido distinto a la intimidad. En nuestro país es distinto, porque no lo hemos recogido allí, sino en un capítulo diferente. Integridad y disponibilidad son los 2 últimos elementos que conforman este triángulo de la ciberseguridad. Integridad, esto es una característica que consiste en que el activo de información, y nuevamente resalto, información por su trascendencia, no debe ser alterado de manera no autorizada, salvo por el usuario o por quien haya recibido autorización expresa de ello. Y disponibilidad, esto es que los activos consistentes en las entidades o procesos se encuentren o puedas acceder a ellos cuando lo requiere su usuario. Si regresamos al ejemplo del secuestro informático o también llamado ransomware, vamos a ver que lo que hace es captura el sistema informático y yo no puedo acceder a mis datos, al sistema en sí. No estoy atentando contra la confidencialidad, no estoy atentando tampoco contra la integridad. Aquí estaría atentando contra la disponibilidad, porque no está disponible la información en el momento que yo quiero. En el acceso ilícito, esto es, el ciberdelincuente que vulnera medidas de seguridad e ingresa a un sistema sin las autorizaciones del caso, no está lesionando la disponibilidad ni la integridad. Potencialmente de repente, si es que realiza alguna otras conductas, pero el solo ingreso, el mero intrusismo, lo que lesiona es la confidencialidad del sistema. Y finalmente, la integridad, la lesión a la integridad se produce, por ejemplo, con los modernos ataques que existen hoy en día. Hay muchos de ellos, por ejemplo, las bombas lógicas. Ocurrió en España un caso en el cual un trabajador de un área contable fue despedido y él instaló una bomba lógica, esto es, estaba en estado latente. Cuando el administrador del sistema
él lo eliminara digamos, de la empresa, eliminara todos sus datos, esta bomba lógica se activaba y lo que hacía era eliminar toda la información que contenía la empresa. Bien interesante estos puntos porque son cosas que no son teóricas, son cosas que ya se están produciendo incluso en nuestro país. Ahora, en los últimos minutos que quedan, vamos a hablar específicamente de algunos delitos que ya han sido mencionados, pero que presentan algunos problemas de cara a su tipificación. En primer lugar, vamos a ver que tenemos un artículo 3 llamado delitos de atentados contra los datos informáticos. Fíjense ustedes, esto es lo que se conoce como daños informáticos. El Convenio de Budapest, y esto es algo muy importante y es algo que siempre vamos a repetir, es una propuesta normativa. Esto es, cuando uno revisa el Convenio de Budapest, los estados o los países dicen, estas son las propuestas, voy a analizar si mi legislación es compatible o qué debo hacer para que tenga tipos penales que cumplan las condiciones que el Convenio de la Ciberdelincuencia propone. Entonces, cuando analizamos el Convenio de Budapest, vamos a ver que la conducta que estamos analizando sanciona al acto deliberado e ilegítimo que daña, borra, deteriora, altera o suprime datos informáticos. Fíjense ustedes. Acto deliberado e ilegítimo. Cuando uno revisa el informe explicativo y logra entender cuál es la sugerencia, lo que advierte es, por deliberado, es que se propone que se sancionen conductas dolosas, que las conductas culposas no entren dentro del marco punitivo del Estado. Bien, la pregunta es, ¿yo como legislador necesitaba incluir la expresión deliberado dentro de mi tipo penal o no? Y la respuesta es no. Sostengo que la expresión deliberada no era necesaria incluirla hoy en día. Y uno podría decir, bueno, Ricardo, pero es que esa es una mera expresión, deliberado es doloso. No. Si ya hemos incluido en la modificación que se hizo a la Ley de Delitos Informáticos en marzo del 2014, algo tiene que significar. Esto es, no es que una interpretación diga, bueno, deliberado es lo mismo que doloso. No, algo tiene que significar. Hay algunos autores peruanos que ya han entrado a analizar este término y la conclusión a la que arriban es, este elemento subjetivo deliberado lo que hace es restringir el tipo de conductas a los que van a ser sancionadas. Y dicen, ok, vamos a ocuparnos únicamente sobre las conductas que se cometan mediante dolo de primer grado, dolo directo. Esa es la interpretación que están realizando. Ahora, yo sostengo que podríamos ampliarlo incluso hasta un dolo de segundo grado, pero donde sí hay coincidencia en los que han realizado este análisis es que el dolo eventual por la expresión deliberada quedaría fuera. Y este es un problema. Este es un problema porque la Corte Suprema ya ha tenido la oportunidad de analizar casos del dolo eventual cuando se han advertido casos de fraude informático. Fraude informático, esto es, se encontraron lo que se conocen como cibermulas o cuentas receptoras de fraudes informáticos y vía recurso de nulidad, la Corte Suprema analizó y dijo, ok, aquí las cuentas receptoras tenían la posibilidad de conocer, eran personas que tenían conocimiento sobre la comisión en general de los ciberdelitos a nivel nacional o que es un fenómeno que se está produciendo, primera característica. Segunda, han recibido montos, digamos, que no son montos menores. Y tercero, el interés de la persona que le depositaba de retirar el dinero inmediatamente bajo el pago de una comisión. Entonces, bajo esos tres conceptos dicen, ok, acá estaríamos frente a conductas cometidas mediante dolo eventual. Ahora, el problema va a ser cuando nuestros casos de acceso ilícito, atentados contra datos informáticos, atentados contra sistemas informáticos avancen y tengamos, por ejemplo, controles de acusación donde tengamos que analizar o explicar cómo es que estamos interpretando la expresión deliberada. Ahora, respecto al resto de verbos rectores que se han recogido, vamos a ver que existen similitud entre la última modificación y la propuesta de Budapest. Daña,
es recogido. Borrar también, deteriorar también, alterar también y suprimir también. Pero el legislador peruano incluyó dos acciones o dos verbos rectores diferentes a los propuestos en el Convenio de Budapest. El primero es introducir datos informáticos y el segundo es hacer inaccesibles datos informáticos. Ya revisando la legislación latinoamericana de los países que se adhirieron al Convenio de Budapest, vemos que esto lo que han recogido son dos verbos rectores que ya se habían previsto en algunas otras legislaciones comparadas. Hacer inaccesible en España introducir en otra legislación, no recuerdo si la República Dominicana, uno de los primeros países. El problema que tenemos ahora es, ok, ¿y cómo interpreto introducir datos informáticos para que se cometa este delito? Acá hay una propuesta que les voy a compartir. De hecho, ya con los organizadores les he compartido el PPT. Por cuestiones de tiempo no podemos entrar a analizar cada una de ellas, pero creo que a nivel de la academia debemos empezar a trabajar cuáles son los alcances que le vamos a dar al momento de interpretar cada uno de los verbos rectores aplicados al caso peruano en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque si nos comparamos con la legislación colombiana, con la legislación argentina, con la legislación mexicana, vamos a ver que ellos no recogen todos estos, los verbos rectores que nosotros sí. Y en consecuencia, las definiciones que plantean, por ejemplo, para conceptos como daño o dañar, daños informáticos, va a ser distinto. Entonces, tenemos que realizar interpretaciones tomando como fuente el informe explicativo del Convenio de Budapest, también lo que se sostiene en doctrina comparada, pero identificando que no va a ser lo mismo. Por ejemplo, van a presentar va a generar un gran reto, indicar cómo es que introducir datos informáticos per se permite configurar la comisión del delito de atentados contra datos informáticos. Ahí he colocado dos ejemplos que graficarían lo que puede suceder. Por ejemplo, para que sepamos qué es lo que está sucediendo. Hay algunos virus, por ejemplo, hay algunos archivos maliciosos que lo que hacen es que cuando yo lo descargo, imagínense, realizo una descarga de 42 kilobytes. El archivo lo descargo y pesa menos de 1 mega, pesa muy poco, y lo abro. Y una vez que lo abro, empieza a aumentar su tamaño. Se han visto algunos casos que crecen de 42 kilobytes y llegan a pesar 5.5 gigabytes. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es, claro, van a afectar el espacio que puedo tener en mi sistema informático. Luego, respecto a hacer inaccesibles, hay un virus llamado HappyDayZ que lo que hacía era encriptar los archivos, no el sistema, los archivos del ordenador. Imaginemos, un señor juez prende su computadora, ingresa a su computadora, va a ver algunas resoluciones que quiere que ha estado avanzando, o algunos archivos o algunos documentos que ha estado avanzando, y sencillamente no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el ciberdelincuente los ha encriptado. Entonces, ahí ese es un reto que por cuestiones de tiempo no puede desarrollar todos los verbos rectores, pero que sí es importante tomar en consideración. Respecto a los accesos ilegítimos, no era necesario tampoco indicar que sancionamos solamente aquellos accesos ilegítimos, porque nosotros no requerimos únicamente que la conducta sea típica, sino también que sea antijurídica, entendiendo que los actos ilegítimos están relacionados con esta segunda categoría. ¿Ven? Nuevamente, el Convenio de Budapest era una propuesta, no teníamos que recoger expresamente o con todas las palabras o las expresiones que estaban siendo propuestas en el referido instrumento. Ahora, ¿sobre qué más debemos empezar a reflexionar? Sobre, ok, ¿por qué tengo que sancionar cualquier tipo de daño informático? Sería importante también empezar a pensar sobre la distinción que van a ver, así como hay una distinción por el valor afectado entre delitos y faltas, también ver si es que esta categoría o si esta diferenciación puede ser asimilada al momento de diferenciar los daños informáticos, dependiendo del valor. Un archivo de repente mío que acabo de empezar a escribir un artículo y apenas tengo una página, no va a tener el mismo nivel de protección que, por ejemplo, un archivo que tenga un valor económico para una entidad estatal, por ejemplo. Entonces tendríamos que empezar a ver estos ámbitos de protección. Ojo que esto, nuevamente, no son ataques que sean al azar.
Hoy en día se reconoce este tipo de ataques como se llaman el cibercrimen como un servicio. ¿Bien? Esto es, se contratan organizaciones o se contratan personas que tienen una estructura específica para cometer este tipo de ataques contra empresas, contra entidades gubernamentales o contra determinadas personas específicas. Entonces, Crime as a Service es la denominación que tiene. Artículo 4 de la ley de delitos informáticos, atentados contra los sistemas informáticos. Aquí pasa exactamente lo mismo que hemos visto en la situación anterior. Hemos incluido en una modificación las expresiones deliberada y legítimamente cuando no era necesario hacerlo. No hubiera pasado nada si no incluíamos la expresión deliberada y legítima. Pero ¿qué fue lo que sucedió entre octubre del 2013 y marzo del 2014 que se publica la modificación? Se reciben hasta 3 o 4 proyectos de ley que a su vez hacen eco de protestas de asociaciones o de organizaciones que buscan tutelar la protección de los derechos digitales. Pero el análisis no es un análisis de jurídico penal, sino realiza un análisis social, diciendo, ok, ¿qué pasaría con aquellas conductas que podrían verse influyendo? No era necesario. Si revisamos la legislación comparada, no hay ningún otro país, por lo menos en la región latinoamericana y España, que haya recogido estas dos expresiones y que nuevamente sostengo que generan un problema en la interpretación y los alcances que le queremos dar a este fenómeno, a la lucha de este fenómeno delictivo. Ahora, cuando estamos hablando de los atentados contra los sistemas informáticos, vamos a ver también que se van a recoger algunas conductas, como inutilizar total o parcialmente sistemas informáticos, impedir el acceso al sistema informático, entorpecer su funcionamiento o imposibilitar el funcionamiento del mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. Por ejemplo, la inutilización total o parcial, yo lo concibo como una conducta de carácter residual. Hay algunas expresiones, hay algunos verbos, como por ejemplo, impedir el acceso al sistema informático, que pueden desarrollarlo de mejor manera. Impedir el acceso al sistema informático. Víctima de ransomware, el ejemplo que hemos puesto desde el inicio, yo no puedo acceder a mi sistema informático, pero no he atentado contra el sistema, solo contra el acceso, yo no puedo ingresar. Entorpecer el funcionamiento. El usuario no pierde el acceso. Yo mantengo el acceso a mi sistema informático, pero se ve mermada su experiencia de uso. Y finalmente, la imposibilitación. Se imposibilita el funcionamiento adecuado del sistema informático o la prestación del servicio. Aquí viene como ejemplo lo que se conoce como ataques de denegación de servicio. A ver, ya con esto voy terminando, para que haya espacio para las preguntas o comentarios. Los ataques de denegación de servicio consisten en lo siguiente. Los ciberdelincuentes infectan a través de correos electrónicos maliciosos, a través de páginas maliciosas, que uno sin saber descarga algún malware, esto es algún programa, algún virus, algún troyano, que va a generar problemas. El delincuente va a tener acceso remoto a nuestro ordenador. Esto es lo que se conoce como el tejido de las botnets. Y nuevamente, no estamos hablando de algo que pasa en las películas o que pase fuera del país. Esto es algo que ya está pasando en Perú. Y cuando estamos hablando de botnets o de redes de servidores que han sido infectados de esta manera para perpetrar un ataque específico de manera coordinada, ya estamos hablando de algo más que una simple infección al azar. Las entidades financieras son el principal objetivo de este tipo de ataque. ¿Por qué? Imagínense que ustedes quieren ingresar a realizar operaciones bancarias en su banco de confianza. Entonces ingresan www.mibancodeconfianza.com. Lo normal sería que puedas ingresar a la página y realizar las operaciones. Pero cuando estamos frente a un ataque de denegación de servicios, los ciberdelincuentes han hecho o hacen que los sistemas infectados todos se conecten de manera automática y simultánea a esa red, a ese servidor o a esa página. ¿Y qué es lo que hacen? Como reciben tantas solicitudes de acceso simultáneo, que la página se cae.
El sistema se mantiene, pero se imposibilita su funcionamiento. Bien, ataques de negación de servicio. En estos casos, sí se puede cuantificar la pérdida económica o el valor económico que genera el impacto de este tipo de ataques si es que estamos hablando de entidades financieras. Ahora, vamos a tener en consideración que para todas las conductas previstas en la Ley de Delitos Informáticos se tiene las diversas circunstancias agravantes previstas en el artículo 11. Por ejemplo, cuando es cometido por el integrante de una organización criminal. 2, cuando se cometen mediante el abuso de una posición privilegiada. 3, cuando se comete para obtener un beneficio económico. Esta circunstancia agravante no puede ser utilizada como en el caso de fraude informático, porque el fraude informático exige como un elemento para su comisión el provecho ilícito, indebido. Por lo tanto, esta sí puede ser utilizada contra todos los delitos previstos en la Ley de Delitos Informáticos, menos ese fraude. Y finalmente, cuando se comprometen fines asistenciales de defensa a la seguridad o la soberanía nacional. Esto sucedió en Argentina el año pasado, a través de un ataque a los sistemas informáticos de centrales de comunicación. Se generaron muchos problemas vía ataques de ransomware. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ya se han reportado casos en Alemania, por ejemplo, que los ciberdelincuentes atacaron un hospital. Es decir, los médicos, las enfermeras, los administradores no podían ingresar a los sistemas informáticos. Y entonces, como no podían ingresar, no podían controlar las máquinas, no podían controlar los dispositivos que se requieren en un hospital, y lo que tuvieron que hacer es evacuar a otro hospital. En el camino falleció una persona. Entonces, ahí ya empiezan a haber preguntas sobre cuál es la repercusión que los ataques contra los sistemas informáticos pueden generar. Ahora hemos visto contra una persona, la vida de una persona, pero el profesor Cayambos advierte y dice también podrían ser incluso ataques contra organizaciones o contra poblaciones. Imagínense encriptar un sistema informático relacionados a aspectos eléctricos o aspectos de agua. Entonces, estos son algunos problemas que se presentan. Y finalmente, los últimos 3 minutos que me voy a tomar para hacer referencia al tercer delito que se recoge dentro de nuestro primer capítulo, es lo que se conoce como el delito de acceso ilícito, hacking o intrusismo informático. Aquí básicamente nos encontramos en 2 posiciones. Aquella posición que está a favor de sancionar el mero intrusismo, como se encuentra recogida en la Ley de Delitos Informáticos, y aquella posición a la cual me sumo, que considera que deberíamos exigir un elemento adicional, como se recogen en algunos otros ordenamientos. Finalmente, el legislador peruano lo que sanciona hoy en día es cualquier acceso, obviamente que sea doloso, deliberado y legítimo, de acuerdo a la última modificación, a un sistema o a parte de un sistema informático, siempre que se realice con la vulneración de un sistema o de las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Eso significa que si yo no tengo medidas de seguridad que me permiten mantener la confidencialidad del sistema, no voy a poder ser víctima de o no cometeré un delito de acceso ilícito, porque se requiere la vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Podré cometer algún otro delito, pero no acceso ilícito. Primera modalidad, mero intrusismo. No te exige que se cometa o que se quiera cometer o que se busque cometer alguna otra acción ilegal. Lo único que es ingresar a un sistema informático vulnerando las medidas diseñadas para impedir. Primer problema. La segunda modalidad es la que se conoce como abuso de confianza. Se sanciona a aquella persona que, teniendo autorización para acceder a un sistema informático, excede, lo autoriza. Entonces, tienes permiso, por ejemplo, yo le doy mi contraseña a mi secretaria para que empiece a enviar correos electrónicos, por ejemplo, a determinadas personas, y ella con la contraseña ingresa y hace más cosas que ella. No se restringe únicamente a la tarea o a la orden que le he brindado. ¿Bien? Entonces, este punto es lo que se conoce como abuso de confianza dentro de los sistemas informáticos. Y hay una tercera modalidad
que no ha sido recogida en nuestro país, sí ha sido recogido en algunos otros ordenamientos como el español, que dicen, como tercera modalidad, se sanciona con la misma pena a aquella persona o aquel sujeto que esté y que no quiera alejarse o desconectarse de un sistema informático. Es decir, ya ingresé, yo tuve los accesos, ahora el usuario, el titular, me pide que me aleje de ella, que me desconecte, que sencillamente salga del sistema y no lo hago. Perú no lo ha recogido, me parece una propuesta interesante, pero en España se debate y se dice, ok, acá ya no estaría sancionando la confidencialidad de los datos informáticos, sino otra conducta y por lo tanto necesitarías u otro tipo penal o por lo menos reconducir esa conducta a alguno otro de los delitos que puedas prever. Muy bien, entonces, por cuestiones de tiempo, yo voy a dejar mi presentación en este punto con una pequeña reflexión antes de darle el pase a nuestros distinguidos organizadores. La ciberdelincuencia está en aumento. Tenemos estadística del año 2019, 2020, 2021 y 2022 de la CONAPOC, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, que es la última, de mayo del 2022. 7 de cada 10 denuncias por ciberdelitos corresponden a fraudes informáticos. 1 de cada 5 delitos en España pertenecen a ciberdelitos. Ya Naciones Unidas y ya diferentes organizaciones, organismos internacionales han advertido que estos fenómenos no quedan en un ámbito local, sino que ya podemos estar hablando sobre ciberdelincuencia organizada. Razón por la cual espacios académicos de debate como el que ha generado el día de hoy la cátedra de los jueves no solamente son necesarios, sino que son indispensables para comprender un área que está en aumento. Agradezco al doctor Caucasto por la invitación y a ustedes por su gentil atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente disertación al magíster Ricardo Elías Puelles, y nuestros seguidores están atentos para conocer cuál es la palabra clave de esta sesión de la Cátedra de los Jueves 263. Bien, la palabra clave del día de hoy es ciberseguridad. Repito, bien. Ciberseguridad. Muy bien, ciberseguridad entonces es la palabra clave. Se activará un enlace para que ustedes puedan registrar esta palabra clave. El enlace permanecerá por espacio de 5 minutos. Ahora escuchamos los comentarios del doctor Rómulo Carcaus Tocaya. Adelante, por favor. Su micrófono, por favor. Una vez más, expresando la calidad de nuestro ponente, que trae un tema en desarrollo de acá hacia adelante, porque la oportunidad que tuve de escucharlo por primera vez, para mí era un tema novedoso. Sin embargo, ella es un tema en desarrollo porque la vida vive el desarrollo económico y social del mundo, así como aparecen fenómenos económicos, sociales y políticos, también aparecen fenómenos delictivos. Y conforme se desarrolla la sociedad, también dicen que se desarrollan los delitos. Y como ha señalado nuestro ponente, en la fecha este tema ya no es solamente local, nacional, sino internacional. Y a la vez se van manifestando diferentes formas o diferentes conductas vinculados al manejo de la información o a la información propiamente dicha. Ya con las categorías cada vez más precisas, que se van desarrollando nuevos conceptos que permitan alimentar estas categorías. Entonces, en esa medida, yo quiero reconocer o aceptar en esta exposición una marcada necesidad para aquellos que ejercemos la judicatura, no solamente de conocer la ley, sino comenzar a diferenciar las categorías, sean conceptuales o de definición, así como tratar desde el punto de vista del tipo penal, ubicar las nuevas conductas que se vienen manifestando. Entonces, ello nos lleva, ello nos exige no solamente compartir una charla, sino comenzar a trabajar el tema en serio. Y trabajar el tema en serio es incorporar esto como parte, si cabe decir la palabra, como parte de una currícula
de actualización permanente en los operadores de justicia para encarar estos nuevos retos. Esto se viene y nos avisaron hace mucho tiempo que se venía, pero hoy ya lo estamos viendo, ya lo estamos verificando. Y creo yo que no es tarde para comenzar a reacomodar nuestros conceptos y nuestros contenidos. En esa medida, agradecer al doctor Elías Puelles por tan magnífica disertación y con la claridad y la concreción de siempre en señalar los conceptos que nos permitan poder desarrollar mucho más este tema que aún, vuelvo a señalar, nos falta desarrollarlo. No, yo creo dejarlo ahí y esperar qué dicen de los participantes. Muchas gracias, doctor Carcausto. Y una interrogante para el magíster Ricardo Elías Puelles. Hemos escuchado en su reflexión final en el sentido de que hay cifras que muestran pues este crecimiento, por llamarlo de alguna manera, exponencial del cibercrimen, y es un asunto transversal que abarca a todos. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Porque hay estadísticas, como usted lo ha dicho, 2019, es decir, hace 4 años, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, muchas gracias. Varias cosas. Las primeras estadísticas, o por lo menos las que he mencionado, son del 2019. Las últimas son de mayo del 2023, de la Defensoría del Pueblo. Lo encuentran como informe defensorial sobre ciberdelitos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que atacarlo de muchos planos. En el plano educativo, es una necesidad incluirlo en la malla curricular. Está bien, dentro de los seminarios de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, necesitamos que los estudiantes y en posgrado también se empiece a trabajar sobre el impacto de las nuevas tecnologías, tanto en el área penal como en el área procesal. Número 1. Número 2, modificaciones legislativas. El BIC nos calificó con 3 sobre 5 en materia de legislación sustantiva, en temas de cibercrimen, y con un 2 sobre 5 en materias de legislación procesal. Nos falta mejorar nuestra legislación procesal para poder combatir eficazmente la ciberdelincuencia. Eso generará espacios para reflexionar sobre algunas instituciones necesarias como el agente encubierto informático y los alcances del mismo. 3, necesitamos mejorar las investigaciones. Está bien, tenemos una unidad especializada en cibercrimen de la Fiscalía, del Ministerio Público, están haciendo un excelente trabajo, pero no es suficiente. Los ciberdelitos no se cometen únicamente en Lima Centro, se cometen en todo el país y necesitamos fortalecer a todos nuestros fiscales para realizar mejores investigaciones. Y lo último, respecto a una reflexión que señaló el doctor Carcausto, los operadores jurídicos, en este caso los jueces, tienen que capacitarse también en esto, en comprender el alcance. No tenemos jueces especializados en ciberdelincuencia. Todos los jueces pueden en algún momento analizar y advertir esto. Entonces, sí, tenemos que empezar a diferenciar las categorías que existen en los fenómenos cibercriminales para administrar justicia de manera adecuada. Muchísimas gracias por su respuesta, el reiterado agradecimiento por su nueva participación, esta vez en la sesión 263 de la Cátedra de los Jueves, el agradecimiento a nombre del señor presidente de nuestra Corte, Octavio César Sabanero García, el agradecimiento también a nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, Rómulo Carcausto Caya. Anunciarles que en la sesión 264, programada para la próxima semana, nos acompañará el magíster Roberto Cáceres Julca. El tema que tratará es la prueba pericial. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un placer.